Saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal Ministerios Roe. Estamos muy emocionados de conectarnos con ustedes a través de estos medios. Hoy les invitamos a que se acerquen y escuchen las profecías antiguas para los tiempos modernos. Estamos trabajando con pasión y diligencia para usted, para traerles lecciones llenas de revelación, para bendecir su alma y espíritu. Acompáñenos y aprendamos juntos. Nos vemos enseguida. Triste y muy lamentable. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Mesías. Pero antes de hablar de la segunda venida de nuestro Mesías, queremos hablar de la primera venida. Es necesario comprender la primera venida. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice lo siguiente, y ya lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Dice la palabra de Dios que los profetas que supieron de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para ellos, sino para nosotros. Se administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han anunciado, predicado el mensaje, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otra ocasión, en otra escritura, el apóstol Pedro está hablando también que en la primera venida, como hemos explicado, dice el apóstol ahí en primera de Pedro 1:18 al 20, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y esta es la pregunta que estamos tratando de entender cuando dice fue destinado desde antes de la fundación. Y suele decir, pues, que en la creación de Dios, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, que terminó Dios, dice, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Dios hizo la tierra y los cielos. Estoy leyendo en el Génesis capítulo 2 en adelante, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Yahweh hizo la tierra y los cielos,
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Dios Eloi plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Yahweh Eloi Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. Bien, en esa creación que hace Dios, que hace Eloi, ahí en el huerto, ahí en Edén, ahí en esa creación, porque ya se le había escapado un ángel rebelde, allá en el reino de los cielos, antes de la fundación, la primera creación que hizo Dios fue la creación celestial. Los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Pero uno de los ángeles más hermosos, que posiblemente sería un arcángel, sería un jefe de ángeles, estaba tan hermoso que dice la escritura en Ezequiel 28 que era tan hermoso que se ensorbedeció su corazón y quiso hacer igual a Dios. Pero Dios lo desterró, dice en Isaías 14 que lo echó por tierra. Entonces, cuando Dios se propone hacer una creación aquí terrenal, en este planeta Tierra, cuando Dios formaba, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces ahí es donde está haciendo Dios una creación que le duró 6 días. Y al séptimo día reposó. Pero en esa creación de 6 días, cuando dijo que la tierra produzca seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su género. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien. Y creó Dios al hombre a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Pero cuando Dios hace esta creación, le dice al hombre que no tocara el árbol el árbol que está en medio del huerto. Y le dijo el Señor a Adán, bendito el nombre de Cristo, le dijo que de todo árbol que está en el huerto podían comer, pero el árbol que está en medio del huerto, de él no comieran. Ahí estamos leyendo en Génesis, bendito el nombre del Señor. Estamos leyendo en Génesis ahora otra vez. Y le dijo que no comieran de ese árbol que está allí en el huerto. Pero
¿Quién estaba allí en ese entonces cuando Dios le estaba diciendo a Adán y Eva? Estaba ese ángel que se había revelado en contra del Señor allá en los cielos, allá en el reino. Ahí estaba también el ángel rebelde que ya se había rebelado en contra de Dios y que Dios lo había desplazado por tierra. Entonces ahí estaba, y cuando el Señor le da a Adán ese, ese mandato, le dice el enemigo de Dios, aquel ángel astuto, se fue y en cierta forma se encarnó, se le metió a una de las serpientes. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Lo cual dijo la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto comemos, podemos comer, pero del fruto del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, ahí la mujer le contesta a la serpiente que no pueden comer ni tocar ese árbol. ¿Y qué pasó? Le dijo la serpiente, le dijo a la mujer, le dijo, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Le dijo la serpiente a la mujer, pero no era la serpiente, era Satanás. Era el ángel que se había revelado en contra de Dios. Le dijo, no moriréis, no vas a morir. Si tú comes de ese árbol, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y cuando oyó esto la mujer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, o sea, a Eva le dio a Adán, el cual comió así como ella. Y ahí están disfrutando del fruto del árbol, del fruto prohibido. ¿Y qué pasa? Cuando comieron, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios que estaba entre los árboles del huerto. O sea, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque habían desobedecido. Se dieron cuenta que estaban desnudos porque habían comido del fruto del árbol que había dicho Dios, no comerás de él. Y cuando el Señor llega, Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se escondió? ¿Quién te enseñó? Dice, estaba desnudo y me escondió. Y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Un mandamiento, cuando Dios da mandamientos, los da porque Él sabe por qué los está dando. Y aquí estamos viendo una parte donde estamos viendo una parte donde el Señor los echa, le dice a Adán que la tierra sería maldita por causa de esa desobediencia.
Y eso es lo que pasa muchas veces cuando desobedecemos a Dios. Hay maldiciones que están en pie. Dios, poco después vamos a leer esas maldiciones. Ahorita nomás por lo pronto estamos leyendo de la maldición que Dios le da a Adán, al primer hombre, y a su mujer por causa de esa desobediencia. Pero después vamos a ver otras maldiciones que queremos. Es por eso que estamos viendo cómo es que indagaron, cómo es que buscaron los primeros profetas que buscaron con diligencia, con cuidado acerca de esta salvación, porque Dios ya había hecho un plan de salvación para esta humanidad, porque Él ya sabía lo que venía por cuanto el ángel hermoso que se llamaba Luzbel, Lucifer, se había revelado. Entonces, como Dios ya tenía en su plan eh, con la creación celestial y con la creación que venía, porque Dios sabe todas las cosas, Él sabe que tenía una creación ya en mente para acá, para esta tierra. Entonces, le da esta maldición a Adán y a Eva y le dice, entonces Yahweh Dios le dijo a la mujer, bueno, primeramente le dijo, le dijo Dios a Adán, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, le echó la culpa a la mujer. Entonces Yahweh dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí le está dando una sentencia. Le dice enemistad, enemistad, pero es como una maldición, esa enemistad. Entonces le dice, tú le herirás en el cabeza y tú, perdón, esta te herirá en la cabeza, esta te herirá. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo Dios a la serpiente. Entre tú y su simiente, la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza. La mujer herirá a la serpiente en la cabeza y tú herirás, la mujer le herirá en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea, ahí le está dando una sentencia a la mujer. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Está diciendo la sentencia Yahweh a Adán, que maldita sería la tierra por causa de él. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahí le está dando la sentencia de la muerte, porque Dios no pensaba que sus hijos, que su creación iba a morir. Él los hizo eternos. Él les dio eternidad. Él los hizo para que fueran eternos. Pero ahí Dios está preparando un camino para la salvación de este pecado, de esta desobediencia. Dios está preparando el camino de la salvación. En Adán se prepara Dios para el camino de la salvación. En Adán y Eva. Entonces le dice, con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es lo que quiere decir Eva, madre de todos los vivientes. Y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ahí es donde quería llegar en esta lección, en este estudio, en esta observación de la palabra o en esta predicación. Entender cómo es que el Señor hace un plan de salvación para nuestras vidas, un plan de salvación. Y ahí es donde encontramos, y Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya no dice más, nomás dice, les hizo túnicas de pieles y los vistió. Y ahí es donde queremos llegar para indagar, para buscar, para extraer de la palabra de dónde sacó Yahweh Elohim esas túnicas de pieles. Amén. ¿De dónde las sacó? Entonces, no dice la palabra de dónde las sacó, pero como son túnicas de pieles, claro que Yahweh sacrificó el primer corderito, porque eran pieles buenas, no sacrificó un tigre ni a un león, sacrificó un cordero y de ese cordero sacó la lana, sacó la túnica de piel para que Adán y Eva no anduvieran desnudos, porque ellos ya sabían que andaban desnudos. Y ya no se podrían presentar ante Dios así desnudos, porque ellos ya sabían lo que era la desobediencia. Entonces ahora Dios los cubre, pero antes de cubrirlos, sacrifica un cordero. Y al sacrificar ese cordero, claro, está dando a entender ahí que derramó sangre de un cordero. Derramó la sangre de un cordero para que se pudiera hacer estas túnicas de pieles y los vistió, pero los echó fuera. Los echó fuera, dice, y dijo Yahweh Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó fuera del huerto del Edén y para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía de todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ese lo encontramos allá en Apocalipsis, pero estamos indagando. Estamos buscando como los profetas que inquirieron, que buscaron, que indagaron con diligencia, con mucho cuidado acerca de esta salvación. Entonces el Cordero, ya destinado desde antes de la fundación, como dice Pedro en su primera carta, que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces, ese es el punto que venimos hablando, pues, de que los profetas
buscaron, inquirieron. Y pues no somos profetas, no, pero somos seguidores del Señor, somos seguidores del Mesías. Y cuando uno se convierte en seguidor de Yeshua, el Mesías, en seguidor de Cristo, tiene que entrar en la palabra de Dios. Cuando tú, mi hermano, te conviertes y vienes a Dios, cuando vienes al Mesías, cuando se te predica la palabra, cuando vienes y te convences de que en el mundo no hay cosa más hermosa, cosa más bonita que acercarse a Dios, porque nuestros pecados, nuestra desobediencia, así como Adán y Eva, nos apartó de Dios, nos echó fuera de la presencia de Dios. Pero un día vino Cristo, un día vino la palabra de Dios a nosotros y nos hablaron de Cristo. Entonces, este es un tipo, ese sacrificio del Cordero, que ya lo tenía destinado Dios desde antes de la fundación del mundo, es el tipo de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, estamos viendo pues los tipos que Dios usa desde antes de la fundación, desde antes que naciera, desde antes que nacieras tú, desde no hace 2000 años, hace 6000 años o más, en la creación de la tierra, en la creación de este mundo en que estamos viviendo. Ya Dios había hecho su plan de redención. Entonces vemos pues por la palabra de Dios que estamos viendo que tenemos que escudriñar. Tenemos que ver por qué está el mundo como está. Tenemos que tener la respuesta, porque nos van a preguntar acerca de que por qué me tengo que arrepentir, por qué tengo que hacer lo que Dios manda, por qué existe Dios, por qué Dios no quita las guerras, por qué Dios no quita la muerte, por qué Dios no quita las enfermedades. Y empezamos a acusar a Dios, siendo que en veces los que no entendemos el propósito divino nos confundimos. Si tenemos tantas preguntas, vayamos a la Escritura, vayamos al Génesis, escuchemos la palabra. Como en esta ocasión, Dios ha puesto en mi corazón hablar de estas cosas. Dios me ha dicho en mi corazón, habla como si un profeta antiguo. Dios ha puesto en mi corazón, habla como un profeta antiguo, porque yo quiero profetas antiguos para estos tiempos modernos. Entonces vamos a hablar como un profeta antiguo de la palabra de Dios desde antes de la fundación, y luego en la fundación ahora vamos a llegar a un punto donde vamos a ver diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de sufrimientos que tuvieron los hombres de Dios, como en el caso de José, en el caso de Moisés, muchos tipos que vamos a ir viendo a través de la palabra, cómo Dios ha venido hablando por tipos, porque dice la Escritura, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, tenemos que ver esto, tenemos que entenderlo bien para que no nos confunda el enemigo, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, este tipo del cordero, este tipo del sacrificio del cordero que fue inmolado desde antes de la fundación, porque lo que es hecho aquí en nuestra tierra fue
de lo que no fue una copia de lo que no vemos. Lo que vemos es una copia de lo que no vemos. Entonces, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Pero estamos ahorita viendo por la palabra, nos estamos metiendo a la mente de los profetas, nos estamos metiendo a la mente de Dios, nos estamos metiendo a la mente de Dios, nos estamos metiendo con el Espíritu Santo de Dios, que nos permite meternos a estos misterios divinos, a las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, de esta manera, pues, hablamos la palabra y vamos a seguir viendo por el Espíritu Santo de Dios, vamos a seguir viendo cómo nos va a ir enseñando, cómo vamos a ir viendo, pues, cómo los profetas indagaron, cómo buscaron por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Mesías que estaba en ellos. Y nosotros vamos a rogar que ese Espíritu de Mesías entre en tu vida, que entre en tu corazón, que no nos deje, que nos enseñe todas las cosas, que así como se está predicando esta palabra, así se predica en todas partes, porque es necesario que haya profetas antiguos para tiempos modernos, porque nuestra juventud se está perdiendo, nuestros niños deben de saber de dónde viene toda esta bendición, de dónde viene este cordero inmolado, de dónde viene esta historia hace miles de años, pero como para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Para nosotros hemos vivido hasta este tiempo una porción pequeñita de lo que Dios es. Gracias por haber sido parte de esta lección. Esperamos que nuestro Señor y Salvador, el Mesías, le siga bendiciendo al buscar más de su bendita palabra. El profeta Jeremías nos recuerda acerca de la promesa de Dios. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón y me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor. Amén. Nos vemos en la próxima. Él es mi Rey de gloria, mi príncipe de paz. Y si algún día yo le dejaré, triste sería mi vida, triste sería mi ser, triste y muy lamentable. Ayúdame, Señor.